entender. Les invito a tomar su Biblia y buscar el libro de Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, bueno, es el único capítulo del libro de Judas, así que saque el capítulo que quiere. Judas es el libro chiquitito que viene justo antes del libro de Apocalipsis. Voy a tomar como mi texto el versículo 3 y 4 en un momento. Mientras que lo buscan, les comparto lo que dijo Martin Niemöller, un pastor en Alemania, hace varias décadas, ¿verdad? Él era un pastor en Alemania, pasó 7 años en los campamentos nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo sobrevivió, si no me equivoco. Y después de ese relato, después de esa experiencia, dijo algo que siempre se ha quedado conmigo. Dijo, primero vinieron para los socialistas, y no dije nada, porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicatos, y no dije nada, porque no era sindicalista. Luego vinieron para los judíos, y no dije nada, porque no era judío. Luego vinieron por mí, y no había nadie quien hablara por mí. Lo que él reconocía es que hubiera resistido, hubiera entrado a la batalla mucho antes. Pero como no entré, ahora ya hay poco por lo cual pelear. Y quiero hablarles un momento acerca de la importancia de contener por la fe, de entrar a la guerra espiritual en la cual estamos como hijos de Dios. Hay momentos en nuestra vida cuando podemos quedarnos callados y evitar un conflicto, sí. Los vecinos están peleando entre ellos, mejor no meterse, déjalos que peleen, no hay por qué entrar. Hay momentos cuando podemos no decir nada y evitar el conflicto, pero hay otros momentos cuando tenemos que pelear. Muchas veces tomamos la perspectiva de que como esto a mí no me afecta, ¿por qué meterme? Pero hoy espero ver que hay motivo por el cual meterse al conflicto. En Salmo capítulo 11, versículo 3, la Biblia dice, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Quiero explicar la importancia de contender para estos fundamentos, contender para la verdad de la Biblia, contender para algunos principios de nuestra fe. La Biblia dice en Judas capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, es decir, la salvación que todos tenemos en común, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero otra vez en el versículo 3, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a contendáis ardientemente por la fe. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este momento a entender su verdad para poder vivir y obedecer esa verdad en nuestras vidas. Denos valentía, denos fe, denos humildad también para contender por la fe. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Como David deberíamos preguntarnos, ¿acaso no hay una causa? ¿Se acuerda en 1 Samuel 17? Él llega a la escena y Goliat está ridiculizando no tan solo a Israel, sino al Dios de Israel. Y él dice, oye, ¿por qué no estamos peleando con él? ¿Acaso no hay una causa? Y todos ahí decían, no, yo no salgo. Yo apoyo a alguien más si quiere salir, pero yo no me meto. Y lamentablemente hay muchos cristianos tal cual, quienes hoy día prefieren no meterse cuando es responsabilidad de cada uno de nosotros meternos. Hay muchas causas por las cuales deberíamos quizás luchar. Quizás es importante luchar para nuestras libertades civiles y religiosas, la protección de nuestros hijos, etc. Pero Judas nos llama la atención a otra causa por la cual deberíamos luchar o contender: la fe. Y cuando Judas habla de la fe, no habla de nuestra fe que nosotros depositamos en Dios cuando somos salvos, para ser salvos, sino habla de la fe o la doctrina, la sana doctrina de la Biblia que ha sido entregada a los santos, los hijos de Dios, ha sido entregada a nosotros aquí en esta palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Esa fe, esa doctrina, vale la pena combatir o contender por ella.
si vamos a vencer, si vamos a defender la fe, si vamos a salir victoriosos en este conflicto. Hay 4 hábitos que tenemos que tener en nuestras vidas. Y el primer hábito es el que ya leímos y encontramos en el versículo 3, es el hábito de contender. Debemos contender. Bueno, si vamos a contender, sería bueno saber contra quién vamos a contender. Creo que hay 3 oponentes principales. El primero lo encontramos en versículo 4. Ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, es decir, a Dios no le sorprende. Son hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Al final, estos oponentes son mentirosos. Más que mentirosos, son religiosos mentirosos. No vamos a pasar mucho tiempo en este punto, pero casi el resto de este libro es una condenación de estos mentirosos. Parece que en específico Judas se refiere a los mentirosos religiosos, los que predican otro evangelio al decir que uno quizás tiene que guardar la ley para ir al cielo, por ejemplo, como hoy día los adventistas quizás quieren decir, o que tienes que trabajar para Dios para ser salvo, como hoy día los testigos de Jehová o los católicos o los mormones quieren decir, o que tienes que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, como muchos pentecostales hoy día quieren decir, o que tienes que obedecer a Dios en todo para no perder tu salvación en algún momento, como hoy día muchos evangélicos quieren decir. Todos ellos son mentirosos. Ahora creo que Judas en versículo 4 está hablando más bien de los mentirosos al otro lado, que quieren decir, bueno, si eres salvo y no nada puede cambiar tu salvación, entonces vive como quieres vivir, al final la gracia de Dios va a cubrir la multitud de tus pecados. Eso también es una mentira. Tenemos mentiras que fueron hechas quizás para meternos en servidumbre, meternos en temor, y tenemos mentiras que fueron diseñadas para destruir nuestro testimonio para Cristo. Pero al fondo, las mentiras, o más bien los mentirosos religiosos, tenemos que contender contra ellos. Ahora alguien quizás está pensando, pero pastor, nos dijiste esta mañana y en otras ocasiones que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es cierto, sino nuestra lucha es contra principados y contra potestades. Pero si vamos a hacer guerra contra Satanás, tenemos que resistir a los que al fondo son los mensajeros de Satanás. Estos falsos religiosos que enseñan una doctrina falsa, una doctrina que está enviando multitudes al infierno. Al final no todos adoramos al mismo Dios. Aunque si tú hablaras con uno de los mormones, si tú hablaras con uno de los testigos de Jehová, van a decir, es que nosotros también somos creyentes igual que tú. Adoramos y servimos al mismo Dios. No es cierto. No todos adoramos al mismo Dios. La mayoría de los que se identifican como cristianos hoy día realmente no son nuestros hermanos. Al fondo son mentirosos. El Dios a quien yo sirvo dijo que la muerte de Jesús en la cruz es suficiente para pagar por mis pecados. El Dios que ellos sirven quizás dice otra cosa, pero el Dios de la Biblia dice en 1 de Juan 1, versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pregunta, ¿qué pecado hay que no está incluido en todo pecado? No, la sangre de Jesucristo es suficiente para pagar la deuda de todos tus pecados, tanto los pasados como los presentes, como los que aún no has cometido, pero Dios que sabe todo, sabe que los vas a cometer, y Él dice, mi sangre va a pagar por todos los pecados. Por eso dice en versículo 9 del mismo capítulo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amigo, tu obediencia a Dios no es un factor que Dios contempla al momento de salvarte. Lo único que Él considera es la sangre de Jesucristo. Y si tú has confiado en Jesús y has aceptado ese pago en tu vida para poder ser salvo, para poder tener una relación con Dios. Ahora, Romanos 1, versículo 25 describe a otros mentirosos falsos, y quizás los religiosos de hoy día, la mayoría no hacen estatuas para adorar las estatuas, pero han hecho lo mismo que Romanos 1, 25 describe, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Hay religiosos hoy día quienes tienen una Biblia en la mano, quienes han memorizado muchos versículos de la Biblia, pero no los creas, porque han cambiado la verdad de Dios en una mentira. Estudia la Biblia por sí solo para poder discernir, entender cuál es la verdad. Y una vez que entiendas la verdad, una vez que estés convencido de la verdad, contiende por la fe, contiende contra los mentirosos, pero contiende contra también la carne. No sé si quiere dejar un dedo aquí, quizás vamos a regresar, pero busque por favor Romanos 7, versículo 18. Sigue buscándolo si lo está buscando. Voy a empezar en versículo 18 y voy a leer hasta el 21. Romanos 7, 18, Pablo escribe y dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Versículo 24 concluye: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está identificando el segundo oponente contra quien tenemos que contender, y es nuestra carne. Al final no podemos dar rienda suelta a nuestros deseos. Pablo reconoce que aunque él ha sido regenerado, aunque él tiene vida espiritual, aunque él es hijo de Dios, él todavía tiene deseos carnales que al fondo le llaman, le atraen a no hacer, o hacer lo que Dios no quiere, y a no hacer lo que Dios quiere. Aunque él quizás en su mente espiritual, en su criatura nueva, desea hacer el bien, encuentra que su cuerpo naturalmente quiere hacer el mal. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué concluye Pablo? No concluye: no puedo hacer nada, así que mejor hago lo que mi cuerpo quiere hacer, porque al final es lo que mi cuerpo quiere hacer. No es lo que dice, sino en 1 Corintios 9:27 dice: sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo entendía la importancia de controlar sus deseos carnales, entendía la importancia de sujetar su cuerpo. ¿Sujetarlo a qué? A la voluntad de Dios. Aunque yo quiero hacer esto, no lo voy a hacer porque Dios no quiere que lo haga. Aunque no quiero hacer el otro, voy a hacerlo porque sé que Dios quiere que lo haga. Sujeto mi cuerpo. No porque si no sujeto mi cuerpo pierdo mi salvación. Pablo tenía claro: yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardarme hasta aquel día. Pablo estaba confiado de eso. Pero a no ser, o no sea que habiendo predicado a otros, yo les he predicado de la sana doctrina, y me ven viviendo una vida de pecado, yo mismo venga a ser reprobado. Al fondo, ¿sabes quién es tu mayor enemigo? No es tu vecino, no es tu esposo ni tu esposa. Tu mayor enemigo eres tú. Tu mayor enemigo eres tú. Muchas veces acreditamos al diablo por algo que nosotros mismos hicimos. Me acuerdo cuando hace un año estaba hablando con Juan, el que tenía tomado esta casa, y él dijo algo parecido es que estoy en tantos problemas, no sé si Dios me está castigando, si el diablo me está atormentando. Y yo le dije: Juan, no le eches la culpa a Dios, tú eres el que vino a la casa que sabías que no era tuya. No le eches la culpa a Dios. Y nos reímos, porque nosotros no hemos tomado una casa que no es nuestra, pero hemos hecho cosas parecidas. Y luego cuando vienen las consecuencias de nuestras acciones decimos: es que el diablo me está atacando. No, es que tú mismo quizás has dejado de obedecer a Dios. Pastor, si supieras todos los ataques del diablo que hemos tenido en nuestra familia. No digas que es el diablo si tú mismo has dejado de venir a la iglesia, si tú mismo has dejado de liderar tu familia en la lectura de la Biblia. ¿Quién es tu mayor enemigo? Tú mismo. Hablé con un ex pastor hace varios años ya, y él me contó de que él tenía un gran ministerio en otra ciudad y era reconocido en sus círculos religiosos, y cayó en pecado con una niña de la iglesia.
y perdió todo el ministerio, y él dijo algo como que, ¿sabe, Natán? Satanás ataca y Satanás ataca bien duro. No tenía la confianza con él para decir, mire, no es Satanás. Satanás no tomó la decisión por ti, tú tomaste la decisión. Y muchas veces Satanás ni tiene que sembrar la semilla en nuestras vidas porque la semilla ya está ahí. Tú eres tu mayor enemigo. Tienes que sujetar, contender contra ti mismo. Es cierto que Dios también castiga al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. La Biblia nos dice eso en Hebreos 12:6. Pero muchas veces perdemos nuestra eficacia para Dios simplemente porque nosotros mismos pecamos. ¿Y por qué pecamos? Bueno, porque somos pecadores y tenemos una carne que siempre nos llama al pecado. En Santiago 1:13 la Biblia dice, cuando uno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14 luego especifica de dónde viene la tentación, y no viene de Satanás, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Claro que Satanás también puede tentarle, pero la mayoría de las veces la tentación viene de nosotros mismos. Y la concupiscencia sigue en versículo 15, cuando ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado engendra muerte. Contiende contra los mentirosos, contiende contra tu carne, pero contiende también contra el diablo. Primero de Pedro 5:8, lo hemos leído varias veces estas últimas semanas. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, si no crees que es tu adversario, la Biblia dice, vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere destruirte. En nuestra casa tenemos algunos perros y tenemos algunos gatos. Y sabemos que los perros y los gatos no pueden coexistir. ¿Por qué? Porque los perros quieren puro perseguir a los gatos. En ocasiones, una perra, la mayor de las perras, parece ser muy cariñosa. Parece que solo quiere hacer cariño con los gatos. Pero una vez nos descuidamos cuando la gatita tenía sus gatitos y un gatito se cayó abajo y la perrita quizás tenía buenas intenciones, quizás quería puro hacer cariño al gatito, pero la perra mató al gatito. Y tuvimos que enterrarle en una bolsita en el canasto de la basura y hasta hoy día a veces los niños dicen, viene la basura para el gatito. Quizás esa perra puede ser reformada. Quizás viene el día cuando esa perra y el gato pueden coexistir. Pero el diablo tiene una intención. Y esa intención es clara. Quiere destruirte. Quiere destruirte por el simple hecho de que eres cristiano, si es que eres cristiano. Se ha declarado tu enemigo. Realmente no puedes mantenerte neutro en esta guerra. O vas a contender o vas a rendirte. Algunas personas creen que si simplemente van a la iglesia, si leen la Biblia, pero nunca testifican de Dios, si nunca realmente hablan a nadie de nada, se están manteniendo neutro, están obedeciendo a Dios sin ofender al diablo. Pero no estás manteniéndote neutro, estás viviendo rendido al enemigo, porque no has entrado a la guerra. Si vas a contender, tienes que hacer lo que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, búsquelo conmigo. Si vamos a contender por la fe, si vamos a salir victoriosos, 4 hábitos que tenemos que tener. Uno es contender. El segundo lo encontramos en segunda de Timoteo capítulo 3. Voy a leer del 12 hasta el final del capítulo y es precisamente tenemos que continuar. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vas a ser atacado. Si vas a tomar el paso de fe, si vas a vivir para Dios, vas a ser atacado. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No vienen días mejores hasta que estemos en el cielo, por tanto vienen días peores. Pero, versículo 14, segunda de Timoteo 3:14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo está diciendo a Timoteo, continúa, persiste, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en eso. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque las circunstancias cambien, aunque el enemigo se ponga fuerte, aunque la resistencia sea dura, continúa. ¿Cómo puedo contender? Al simplemente continuar en lo que he aprendido de la Biblia. A pesar de las persecuciones, a pesar de los mentirosos y engañadores, persiste tú. Se me viene a la mente un ejemplo de una señora afroamericana en los Estados Unidos, de hecho en Alabama, de donde somos, en el año 1960 y tanto. Había una ley, una regla que decía que los afroamericanos, los que tenían piel oscura, tenían que sentarse atrás en la micro, el autobús. Y aún sentándose atrás, si se subiera un hombre de piel blanca, un hombre de descendencia europea quizás podríamos decir, las personas de descendencia africana tenían que rendir su asiento para esa persona. Y esta mujer, Rosa Parks, llegó a ser muy famosa. Ella un día estaba sentada y el hombre le pidió el asiento y ella dijo no voy a moverme. Y en ese acto empezó una guerra que duró varios años, no una guerra literal y física, pero un conflicto entre los descendientes africanos y todo el sistema que había creado ese sistema de doble reglas. Al final ganaron, pero ¿qué hizo ella para guerrear? Continuó en su asiento. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, a pesar de la oposición, a pesar del enemigo, a pesar de todas las dificultades. Yo voy a seguir, y al simplemente seguir adelante estás haciendo guerra contra el enemigo. Déjame aclarar que versículo 14 no quiere decir que siempre debemos persistir en lo que hemos aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Simplemente porque te lo enseñaron como niño no quiere decir que debes persistir en eso. Aclara con la siguiente frase, sabiendo de quién has aprendido. Pablo no está diciendo lo has aprendido de mí. No está diciendo lo has aprendido de tu abuela, de tu madre. Está diciendo lo has aprendido de Dios y por lo tanto persiste en eso. A veces resulta que hemos aprendido una mentira o una falsedad. Pero si lo has aprendido de Dios, persiste, continúa en eso. Si lo has aprendido de las Sagradas Escrituras, continúa en eso. Al fondo no importa lo que tu pastor o lo que tu ex pastor te ha dicho, importa lo que Dios ha dicho. Entiendo que a veces escucho conversaciones y alguien dice, pero mi pastor dijo, y entiendo que al fondo con ese dicho quieres honrar a tu pastor. Pero por favor no digas, bueno, yo lo hago porque mi pastor lo dijo. Deberías saber el motivo por el cual que está detrás de ese dicho. Yo voy a la iglesia porque mi pastor dijo que no deberíamos faltar. Hay motivos mejores que ese. Yo voy a la iglesia porque la Biblia dice en Hebreos 10:25, si no me equivoco, que no deberíamos dejar nuestra congregación. Y yo leo mi Biblia porque mi pastor me dice que me va a hacer bien. Hay mejores motivos. Porque la Biblia dice que nos hace bien. La palabra de Dios es útil. Aquí nos dice en versículo 16. Volviendo a mis notas. La palabra de continuar o persistir aquí lleva la idea de permanecerse fijo a pesar de las circunstancias. Tal como esa señora se permaneció en su asiento a pesar de lo que el hombre le pidió y al fondo a pesar de la policía quien vino para llevarla presa. Ella permaneció fijo, anclado. Tal como un árbol persiste en un mismo lugar pese a que pasan muchos años, pese a que caiga mucha lluvia o que haya mucho viento, el árbol permanece ahí. También así el cristiano debe persistir y permanecerse justo donde Dios quiere que esté. Veo por lo menos 7 áreas donde Dios quiere que el cristiano continúe o persista y se los voy a comentar en breve. Primero debemos persistir en la doctrina, lo vemos aquí en 1 de Timoteo. No lo vemos aquí porque es 1 de Timoteo, no 2 de Timoteo. Si quiere buscarlo, 1 de Timoteo 4:16. No es primera, es 2 de Timoteo. No, perdí mis notas. Es 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Es decir, no creas cualquier cosa, ten cuidado con lo que vas a creer.
Y si has creído la verdad, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No desarrollamos una mala doctrina de esto. Al persistir en la buena doctrina voy a llegar al cielo. No es lo que está diciendo. Pero vamos a protegernos del peligro espiritual si preservamos en la sana doctrina. Continúa, persiste en eso. Persiste también en el Hijo y en el Padre, es decir, mantén tu relación con Dios. 1 de Juan 2:24, la Biblia dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca pues en vosotros. Ese podría ser la sana doctrina. Si lo que oísteis desde el principio permaneciere en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Continúa en tu relación con Dios. Las circunstancias en tu vida pueden cambiar. Puede ser que hoy vives en San Pedro de la Paz y en un año más puedes vivir en otras ciudades. Espero que no, porque sería triste perder a alguno de los miembros. Pero si Dios quiere y se van, se van. Y aun cuando se van, persiste en tu relación con Dios. Puede llegar el momento cuando se fractura una relación entre algún miembro y la iglesia. Por distintos motivos va a suceder. Espero que no sucede. Pero algunos saben, hace algunos meses tuvimos que remover a un miembro, ahora ex miembro, porque dejó de venir a la iglesia. Al fondo nunca me dio una explicación por el cual dejó de venir, pero espero que si llega el momento cuando dejas de venir a esta iglesia, no dejas de mantener tu relación con Dios. Persiste en eso. Hebreos 13:1, persiste en el amor fraternal. Ahí dice: permanezca el amor fraternal. Puede ser que algunos hermanos, algunas personas, ni sé si llamarlos hermanos, te han herido, te han lastimado, te han maltratado. No dejes que esa circunstancia te robe de tu amor para tus hermanos. Permanezca el amor fraternal. Persiste, continúa en la oración. Colosenses 4:2, la Biblia dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No importa la circunstancia, no importan tus dificultades, puedes continuar en la oración. Y sabe, al continuar en la doctrina, al continuar con tu relación con Dios, al continuar con el amor fraternal, al continuar en la oración, y lo que vamos a ver más adelante, estás contendiendo por la fe, estás haciendo guerra contra el enemigo. Número 5, continúa en la fe. Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es muy parecido a la doctrina, lo que vimos al primer punto aquí. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando otros vienen y te enseñan una mentira, persiste en la fe. Cuando algunos dicen: pero esa es pura mentira, persiste en la fe. Persiste en el testimonio del evangelio. Gálatas 2:5. A los cuales, está hablando de hermanos falsos o falsos religiosos, a los cuales ni aun por un instante accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Verdad? Un ejemplo totalmente tonto: si el Papa viniera a visitarnos, no me va a invitar a mí, pero si me invitaran: pastor, venga, habla con el Papa y besa el anillo o algo así. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a permanecer en el testimonio del evangelio. Y en ese sentido no voy a llamar como hermano a alguien que predica un evangelio falso. Yo voy a ir a cualquier lugar donde me invitan a predicar, no hay problema, pero no voy a decir: gracias, hermano, si yo reconozco que él está predicando un evangelio falso. Persiste en el testimonio del evangelio, persiste en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:31, dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todo lo demás puede cambiar en tu vida. El enemigo puede levantar gran oposición, pero persiste en esto. De hecho, creo que no puedo persistir en nada de esto. No puedo persistir en la fe, la doctrina, la oración, el amor fraternal. No podré persistir en eso, aparte de la palabra de Dios. Esa palabra que, como vimos en 2 de Timoteo 4, es inspirada y es útil. Debemos contender, debemos continuar, pero en 2 de Timoteo, estamos ahí atrás, ese capítulo 2, versículo 4, también debemos concentrarnos. 2 de Timoteo 2:4, la Biblia dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida,
a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Si eres hijo de Dios, Dios te ha escogido por soldado. ¿Por qué? Porque creíste en Él y Dios dijo, mis hijos van a contender, van a ser soldados. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, es decir, no se distrae con las cosas de poca importancia. Esto tiene mucho que ver con el punto anterior, pero si vamos a contender por la fe, si vamos a salir a la guerra, tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa. El diablo sabe que no tiene que destruirte para sacarte de la batalla. Muchas veces basta con distraerte. Segundo de Timoteo 4:10, Pablo dijo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, a Galacia, Tito, a Dalmacia. No nos da más detalles de qué era ese amor para el mundo presente. Quizás no era nada pecaminoso, no se metió a la droga, no se metió a la prostitución, no se metió a... pero se distrajo de lo que realmente importa y ya no está en la guerra. Satanás ganó no por destruir a Demas, sino al distraer a Demas. En tu vida, si tú te distraes, no vas a producir fruto. Lucas capítulo 8, versículo 14, ¿se acuerdan de la palabra, la parábola del sembrador que salió a sembrar semilla, cayó en lugares distintos? Jesús explica en Lucas 8, 14, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Honestamente, yo no sé si esta parábola está diciendo que esta semilla representa a un creyente o a alguien que nunca creyó. Mi opinión personal, creo que es un creyente. ¿Por qué? Porque algo creció. Había vida, y donde había vida representa vida espiritual, entonces yo creo que es un creyente. Pero puede ser que yo esté equivocado en esa interpretación. Lo que sí está claro, que aunque recibieron la verdad, aunque creyeron la verdad quizás por un momento, se distrayeron con los afanes, las riquezas, los placeres de esta vida y ahora no llevan fruto. Hay muchos cristianos tal cual hoy día, quienes quizás creyeron en Jesús, quizás por un rato fueron muy dedicados a la voluntad de Dios, pero luego encontraron otra cosa a la que querían dedicarse. Quizás hoy día vienen a la iglesia, quizás siguen leyendo su Biblia de vez en cuando, pero la palabra de Dios obviamente no tiene mucho efecto en sus vidas porque su enfoque principal ya no es adorar a Dios, ya no es hacer guerra contra el enemigo, sino su enfoque principal es otra cosa. Y otra vez, esta distracción no tiene que ser algo malo, puede ser algo sano, pero que no es tan importante como lo más importante. ¿Verdad? Si estamos hablando de la construcción del templo aquí al lado, ¿qué es lo más importante? A mi parecer, lo más importante es llegar a poner el techo antes de la lluvia. Para eso también tenemos que enfocarnos bien en los detalles de la estructura, el primer piso, el segundo piso, porque de nada sirve tener un techo si no hay buena estructura. Pero qué tontos seríamos si empezáramos a hablar acerca del color de la pintura. No estamos listos para eso. No hay nada malo en elegir pintura, pero primero enfoquémonos en lo que es más importante. Y en la vida cristiana no hay nada malo con disfrutar de otras cosas, pero no deberían distraernos de lo que es más importante. 1 Corintios 9:25, la Biblia dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, los soldados, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay cosas quizás en tu vida que no son malos, pero son malos porque te quitan el enfoque de donde debe estar. Concéntrate en lo que realmente importa. Y por último, en 2 de Timoteo, todavía estamos ahí, capítulo 2. Leímos el versículo 4, pero los primeros 3 versículos nos enseñan la importancia de compartir. Dice 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, esto comparte a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Mucha de la vida cristiana se enfoca en esa palabra del versículo 2, otros. No estás solo en esta lucha. De hecho, muchas veces puedes tener mayores resultados invirtiendo tus esfuerzos en otros que están peleando a tu lado.
tendrás más resultados que pelear solo. En 2 de Samuel capítulo 21, versículo 15, los guerreros de David habían matado a 4 gigantes. Y la Biblia dice, si empezáramos en versículo 15 al 21, podríamos leer el contexto. Pero el versículo 22 dice, estos 4 le habían nacido al gigante en Gad, los cuales cayeron por mano de David. Fue un principio que vimos hace varios años cuando estudiamos la vida de David. Pero David no mató a estos hombres. Fueron hombres que David había entrenado, que David había apoyado, que David había ayudado. Ellos mataron a los gigantes. Y la Biblia dice, cayeron por mano de David y por la mano de sus siervos. ¿Por qué? Porque David, al invertir en ellos, también participó en la victoria. Si vamos a contender por la fe, esta mañana hablamos de la organización, hablamos de que no estamos solos y muchas veces hay que pedir ayuda. Si vamos a ganar la victoria contra el enemigo, debemos continuar, ¿cuál fue el segundo? Contender fue el primero, debemos continuar fue el segundo, debemos concentrarnos, pero debemos compartir, debemos invertir en otros, buscar cómo puedo yo ayudar a otros en su lucha, para que ellos también puedan ayudarme a mí en mi lucha. Filipenses 1:27, la Biblia dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Pablo no quería ver a un individuo firme, sino quería ver a una iglesia entera firme. Y eso no se va a lograr si no estamos dispuestos a compartir. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien más? ¿Cómo puedo compartir? Bueno, todos podemos hacer algo. Quizás no todos podemos preparar un sermón y predicarlo, pero todos podemos llamar a un hermano, podemos visitar a un hermano. Me acuerdo de una señora, creo que es una hermana, pero ella no había venido a la iglesia en un buen rato, había visitado de vez en cuando y la fui a ver. De hecho fui a ver sus otros familiares y ella estaba ahí y hablamos acerca de la importancia de venir a la iglesia y ella dijo, ¿sabe, pastor? Yo necesitaba eso. Me has convencido, debo regresar a la iglesia. Y parece que solo fui yo que la convenció, porque creo que si Dios la hubiera convencido hubiera venido más tiempo. Vino por como un mes y luego dejó de venir. Pero quizás podría yo volver a verla. Quizás alguien más podría ir a verla. Quizás podrían pensar, ¿quién conozco que no ha venido en un rato? Debo ir a verlos. Porque todos podemos hacer algo para compartir, para invertir en otras personas. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia. Creo que diría lo mismo a nosotros hoy día si pudiera hablarnos en persona. Este mandamiento les encargo para que conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia. Tal vez no has sido llamado a un ministerio como Timoteo lo había sido, pero también hay mandamientos para ti, órdenes de hacer guerra. Los hemos visto. Ahora tendrás que decidir si vas a entrar a la batalla o si seguirás viviendo tu vida rendido al enemigo, seguirás viviendo como un cristiano a medias. Si dices, pastor, yo quiero entrar a la batalla, entonces contiende por la fe. Para contender por la fe tienes que conocer la fe, tienes que saber lo que crees y por qué es que lo crees. Y luego tendrás oportunidades de hablar con otras personas acerca de la verdad de la Biblia. Tienes que continuar en breve algunas de las cosas que vimos, la oración, el hábito de leer la Biblia, continuar, se me olvidaron los puntos, por eso hay notas, ¿verdad? Continuar en mi relación con Dios, continuar en el amor fraternal, continuar en lo que he creído de la Biblia, continuar en el testimonio del Evangelio, continuar. Si vas a realmente decir, pastor, yo quiero entrar a la batalla, tienes que concentrarte. Quizás hay algunas cosas en tu vida que no son malas en sí necesariamente, pero son malas porque te distraen de lo que Dios quiere que hagas. No necesitas tanto tiempo de relajo, todos tenemos que descansar,
pero podríamos todos sacrificar una media hora de nuestro relajo esta semana para llamar a alguien, para visitar a alguien, para apartar un tiempo para orar por alguien. Todos podemos enfocarnos un poco más y todos podemos compartir un poco más. Ahora es el momento de luchar para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestro país, para nuestra fe. Al otro año podría ser demasiado tarde. Entra a la batalla, contiende, porque si eres hijo de Dios, para eso has sido llamado. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas instrucciones de entrar a la guerra. Señor, aunque quizás podemos estar un poco intimidados, debemos entrar confiados de que la victoria ya ha sido ganada. A nosotros nos toca el gozo de participar en ella al simplemente someternos a tu voluntad. Yo no sé en cuál área cada uno de nosotros debemos crecer, pero Señor, ayúdanos, enséñanos, sigue hablándonos esta noche, mañana, toda la semana que viene, para que podamos contender por la fe, convencidos que eso es tu voluntad para nuestras vidas. Guíanos, úsanos, tráiganos con bien, quizás no a este lugar, sino al balneario la semana que viene. Y Señor, ayúdanos a encontrar y disfrutar de la victoria que hay en ti. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted, podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.